Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la fiebre. Y bueno, es un tema fácil de entenderlo, así que bueno, vamos a empezar. Para entender un poco acerca de la fiebre es importante conocer acerca de la termorregulación, que en sí es la regulación de la temperatura corporal. Tenemos que la temperatura corporal central tiene un valor promedio de 37 grados centígrados con variaciones en el día no mayores a los 0.6 grados centígrados. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la temperatura varía en el transcurso del día, siendo menor en la mañana y aumentando paulatinamente en la tarde. Tenemos que la temperatura normal del cuerpo refleja el equilibrio entre dos procesos. El primero de ellos es la termogénesis, que es la producción de energía en forma de calor por los tejidos, principalmente por los músculos y por el hígado. Y el segundo de ellos es la pérdida de calor, que se la realiza principalmente por la piel y de igual forma por los pulmones. Es importante recalcar que existen ciertas condiciones a lo largo del día que van a modificar la temperatura corporal y también ciertas condiciones fisiológicas. Entre ellas vamos a encontrar la ovulación, que en la mujer suele aumentar la temperatura corporal en 0.6 grados centígrados hasta que termina con la menstruación. De igual forma, la ingesta de alimentos y el ejercicio físico también van a ser condicionantes de la temperatura corporal. Bueno, en sí, ¿qué es la fiebre? La fiebre es la elevación regulada, esta es una palabra clave, regulada, controlada, por decirlo así, de la temperatura corporal, por encima de los 37.2 grados centígrados en la mañana y los 37.7 grados centígrados en la tarde, que se obtiene de la medición en la cavidad oral. Esto debido a una reprogramación del centro termorregulador hipotalámico que está mediado por citocinas en respuesta a un estímulo pirógeno exógeno, que ya vamos a hablar después acerca de esto. Es importante conocer ciertos conceptos para no confundirnos. El primero de ellos es la hiperpirexia. La hiperpirexia es una fiebre muy elevada que supera los 41.5 grados centígrados, pero no supera los 42 grados centígrados, ya que existe la participación de criógenos endógenos como la hormona melanocito estimulante, que actúan como un techo térmico previniendo la sobrelevación de la temperatura corporal. Y a esto me refiero con que la fiebre es una elevación regulada. Luego tenemos la hipertermia. La hipertermia, en cambio, es la elevación no regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, sobre todo superando los 42 grados centígrados. Y de igual forma tenemos la hipotermia, que en sí es la disminución de la temperatura corporal debajo de los 35 grados centígrados. Esto principalmente debido a una exposición por parte de las personas al frío, también algunos anestésicos o estados de shock pueden producir hipotermia. Cabe recalcar la importancia de la hipertermia. La hipertermia se la considera una urgencia médica y es potencialmente mortal. Esto principalmente a que no existe una termorregulación hipotalámica, es decir, no existe una regulación de la temperatura corporal. ¿Ya? De igual forma no existe pirógenos endógenos mediadores, pirógenos endógenos, pirógenos exógenos, mediadores que podamos contrarrestar con algún medicamento como un antibiótico, ¿ya? Y de igual forma no se lo puede contrarrestar a la hipertermia con antipiréticos, ya que no van a funcionar.
Las principales causas de hipertermia, pues tenemos el ejercicio exagerado, ya el golpe de calor y también algunos tumores y traumatismos que generen un daño en el centro termorregulador hipotalámico. La fisiopatología. Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, la fiebre es una respuesta adaptativa del cuerpo humano frente a un estímulo. En este caso hay diferentes tipos de estímulos, como los traumatismos, las quemaduras, las neoplasias, enfermedades inmunológicas, ¿ya? En las cuales existe la liberación de citocinas. De igual forma va a existir la participación de pirógenos exógenos, que en sí son cualquier agente productor de fiebre. En este caso, pirógenos exógenos nos referimos a las bacterias que generan toxinas microbianas como los gram negativos que liberan lipopolisacáridos. De igual forma tenemos los virus y todos estos estímulos en concreto van a generar una respuesta del sistema inmunológico. Al generar una respuesta del sistema inmunológico se van a sintetizar diferentes células inflamatorias como los leucocitos polimorfonucleares, los linfocitos, monocitos, y estos a su vez van a liberar lo que se conoce como citocinas, que en sí son proteínas proinflamatorias. Entre las más importantes tenemos la interleucina 6, también tenemos el factor de necrosis tumoral alfa y algunos interferones que de igual forma participan. Estas citocinas también se las conoce como pirógenos y endógenos y constituyen el medio de comunicación biológica entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. Estas citocinas, que han sido liberadas a partir de diferentes estímulos, viajan a través de la circulación hacia el sistema nervioso central, específicamente hacia una red de capilares que se encuentran en el hipotálamo. De igual forma, estas toxinas, principalmente algunas microbianas, también los virus, pueden estimular directamente el endotelio de estos capilares e inducen la formación de prostaglandinas, principalmente la PG2, ¿ya? Induce la formación de las prostaglandinas de la PG2, que normalmente es indetectable en el cerebro, pero en situaciones patológicas, como en este caso la fiebre, pues se va a encontrar altamente elevada. Esta prostaglandina estimula a las células gliales a que liberen el ácido monofosfato cíclico, y este a su vez se dirige hacia el centro regulador hipotalámico, aquí específicamente hacia el hipotálamo anterior y hacia la región preóptica, donde se va a producir diferentes mecanismos que van a generar la conservación y producción de calor, generando así la fiebre, que vamos a hablar a continuación. Existen diferentes mecanismos que intervienen tanto en la conservación como en la generación de calor y por lo tanto en la fiebre. Durante la fiebre se produce una respuesta multisistémica que es secundaria a la activación de los centros termorreguladores hipotalámicos y a la acción de las citocinas pirogénicas. Lo primero que se produce es una estimulación del centro vasomotor, generando una vasoconstricción periférica y así aumentando el desplazamiento de la sangre hacia los órganos internos. Por lo tanto, la periferia va a tener una menor irrigación y estos pacientes principalmente que presentan temperaturas muy elevadas van a tener las manos y los pies fríos y por lo tanto ellos van a sentir frío. De igual forma, esta disminución de la temperatura en la periferia va a ser receptada por los receptores tanto de calor y frío, y a su vez estos, a través de las fibras nerviosas aferentes, van a enviar información hacia el hipotálamo, contribuyendo aún más a la elevación de la temperatura corporal.
De igual forma, tanto los músculos, el tejido muscular se ve involucrado durante el aumento de la temperatura corporal. Se produce un aumento en el tono, y la contractilidad de los músculos, produciendo así los famosos escalofríos. De igual forma, recordando que estas citocinas que se liberan principalmente a partir de los pirógenos exógenos como las bacterias o los virus, también se van a transformar en prostaglandinas en los tejidos periféricos, y a su vez principalmente la PGE2 está involucrada en el dolor muscular y de las articulaciones, produciendo así las famosas mialgias y artralgias. Otro tejido que también se ve afectado por el aumento de la temperatura corporal es el tejido adiposo. El aumento de la temperatura induce a la lipólisis por parte de los adipocitos, y en ciertos casos de fiebre crónica como la fiebre Q, que es generada por la Coxiella burnetii, que puede llevar periodos febriles entre 1 y 3 semanas, estos pacientes suelen presentar estados caquéxicos. De igual forma, otro órgano que se ve involucrado son los pulmones. Recordamos que la fiebre, a partir de los 37 grados centígrados por cada grado que aumente la temperatura corporal, aumenta el requerimiento de oxígeno en un 13%. Por lo tanto, los pulmones van a verse forzados en el requerimiento de oxígeno, y lo que se va a producir es una taquimia. De igual forma, el corazón también se ve involucrado. Este va a aumentar su actividad. De igual forma, aumenta su frecuencia cardíaca en 10 latidos. De igual forma, en relación con los pulmones, a partir de los 37 grados centígrados por cada grado que aumente, la frecuencia cardíaca aumenta a 10 latidos. Y finalmente, otro órgano que se ve involucrado va a ser el hígado. En el hígado se va a producir un incremento del metabolismo hepático y a su vez un incremento de la termogénesis. Por lo tanto, un incremento de la temperatura corporal. Se va a producir un aumento y disminución en la síntesis de ciertas proteínas hepáticas. Principalmente se produce un incremento en la producción de la proteína C reactiva, el fibrinógeno, y la disminución de ciertas proteínas, principalmente la albúmina. A su vez, estas proteínas que en sí son liberadas hacia la circulación se conocen como reactantes de fase aguda. Igualmente incluyen otro tipo de sustancias, pero estas son las principales. Los reactantes de fase aguda en sí constituyen factores inespecíficos de enfermedad, que son muy importantes considerarlos al realizar principalmente los exámenes de laboratorio. Bueno, es muy importante conocer la fisiopatología de la fiebre para conocer principalmente a qué nivel actúan los medicamentos. Cuando tratamos nosotros de contrarrestar el estímulo generador de fiebre, que es en este caso los más comunes son los pirógenos exógenos, como los virus, las bacterias, los hongos, nosotros tenemos que contrarrestar el patógeno específico que la produce. Un ejemplo claro sería una faringoamigdalitis bacteriana, que en sí es generada por el Streptococcus pyogenes. Por lo tanto, sería lo ideal ver qué antibiótico es más eficaz contra esta bacteria, y así al contrarrestar este estímulo, nosotros contrarrestamos la fiebre de forma indirecta, por decirlo así. De igual forma, se puede contrarrestar la fiebre actuando a nivel central. ¿A qué nivel? Pues a nivel en la síntesis de las prostaglandinas. Los medicamentos que se recomiendan en este caso son los AINES, como el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, pero principalmente el paracetamol porque tiene un alto nivel de actividad en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace el paracetamol? Bueno, el paracetamol actúa inhibiendo la transformación del ácido araquinódico en prostaglandinas, como inhibiendo principalmente a las ciclooxigenasas. Cuando finalmente se contrarresta la fiebre,
lo que se va a producir es la eliminación de calor por medio de dos mecanismos. El primero de ellos es a través de la piel por medio de la sudoración y el segundo de ellos es a través de la vasodilatación por medio de la convección. ¿La fiebre es beneficiosa o nociva para nuestro organismo? Está demostrado que durante la fiebre algunos microorganismos pueden ser inhibidos directamente por la temperatura corporal elevada. De igual forma, se mejora la función inmunológica, ya que se produce un incremento en la síntesis de los anticuerpos, aumenta la activación de los linfocitos T y el metabolismo oxidativo de los macrófagos. Finalmente, también algunos antimicrobianos son mucho más eficaces con el aumento de la temperatura corporal. En la otra cara de la moneda, tenemos que la actividad de las células natural killer y la producción de linfocitos T citotóxicos se deteriora con la fiebre. De igual forma, temperaturas extremas como las que se produce durante una hiperpirexia puede producir un daño celular significativo. Principalmente podría dañar el sistema nervioso central y otros sistemas de nuestro cuerpo. También tenemos que la elevación de la temperatura corporal afecta diferentes procesos celulares, desde la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas hasta la permeabilidad de la membrana celular y la concentración plasmática de los iones. Bueno, a pesar de esta controversia que existe entre si es que la fiebre es buena o mala, la mayoría de pruebas indica que entre los rangos usuales de la fiebre, la mayoría de los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo son más activos y que muchos patógenos son más susceptibles a estos. Bueno, aquí tenemos un cuadro que nos muestra los rangos de la temperatura corporal dependiendo de la zona de donde se la obtiene. Cabe recalcar que los valores van a fluctuar dependiendo de la biografía de donde se estudie. Pero es importante resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, si nosotros obtenemos la temperatura de la cavidad oral, hay que preguntar al paciente si es que es un fumador, puesto que la temperatura bucal puede resultar errónea en los fumadores, pues la vasodilatación de la mucosa bucal producida por el humo inhalado puede elevarla falsamente. De igual forma, se considera que en un futuro el uso de un termómetro electrónico para la obtención de la temperatura por medio del conducto auditivo externo se convertirá en una práctica habitual. Y finalmente se tiene que considerar las fluctuaciones de la temperatura durante el día y la tarde, ya que como recordamos anteriormente, esta puede variar entre unos 0.5 a 0.6 grados, dependiendo si es que es en la mañana o en la tarde. Finalmente tenemos algunos aspectos a tener en cuenta. Primero, se debe verificar la cronología de los sucesos que antecedieron a la fiebre. Esto principalmente para conocer el factor etiológico generador de la fiebre. Otro aspecto importante que se cabe resaltar es utilizar el mismo lugar de medición de la temperatura para el seguimiento de la fiebre. Es decir, si es que nosotros medimos la temperatura por medio de la vía oral, tenemos que seguirla utilizando para el seguimiento de la fiebre, o si utilizamos o si obtenemos la temperatura de la axila, de igual forma seguirla utilizando para evitar fluctuaciones en los datos obtenidos. De igual forma se debe tener en cuenta que recién nacidos, ancianos, pacientes con insuficiencia hepática o renal crónica y personas que toman glucocorticoides o que reciben tratamiento con algún otro fármaco como las anticitocinas pueden desarrollar una infección activa sin fiebre debido a que la respuesta febril se va a ver amortiguada. Bueno, finalmente te agradezco y te invito a que le des like a este video, que lo compartas, que te suscribas y que actives la campanita para que te notifique cuando subamos algún otro video. Gracias y hasta la próxima.